Introducción. Los fluidos, ya sean líquidos o gaseosos, poseen una serie de propiedades físicas que determinan su comportamiento en distintas condiciones y aplicaciones. Estas propiedades son fundamentales en el estudio de la mecánica de fluidos, ya que permite predecir cómo un fluido se mueve, reacciona ante fuerzas externas y se relaciona con su entorno. Entre las principales propiedades físicas se encuentran la densidad, la viscosidad, la presión, la temperatura, la tensión superficial y la capilaridad. Cada una de ellas influyen en fenómenos tan diversos como el flujo de agua en una tubería, el vuelo de un avión, la circulación sanguínea o el funcionamiento de máquinas hidráulicas. Comprender estas propiedades no solo permite analizar el comportamiento de los fluidos en sistemas naturales e industriales, sino también diseñar soluciones eficientes en campo como en la ingeniería, la medicina, la meteorología y la aeronáutica. Por ello, el estudio detallado de propiedades físicas de los fluidos es una base de múltiples disciplinas científicas y tecnológicas. Como objetivo de esta práctica tenemos determinar y comparar la densidad de algunos fluidos, analizar su viscosidad, analizar la capilaridad y analizar la cohesión. Estos son los materiales que vamos a utilizar en esta práctica: 100 mililitros de miel de abeja, 100 mililitros de alcohol, 100 de jabón, aceite, agua, colorante, 2 zanahorias, un corcho, una moneda, una jeringa, una jerga, una botella de vidrio, puede ser de Coca-Cola, globos, un recipiente, vasos de plástico, embudo, envase de plástico, maicena y 3 huevos y una sal. Además de otros instrumentos de laboratorio como la probeta de 100 y de 1000 mililitros y la balanza. Para el primer experimento y calcular la densidad y compararlos con los demás fluidos, vertimos 100 mililitros de cada fluido en una probeta y posteriormente las pesamos cada uno para sacar el dato de la densidad. Posteriormente vertimos primeramente el agua en una probeta de 1000 mililitros. Posteriormente vertimos el alcohol. Seguimos con el aceite. De ahí el jabón líquido de manos. Seguimos y finalizamos con la miel. Ya podemos ver un poco de cómo se está dividiendo cada uno y cuál va hasta el fondo y cuál queda hasta arriba debido a la densidad. Aquí podemos diferenciar cómo quedó cada uno. Aquí podemos observar cómo la miel quedó hasta el fondo, siguiendo el jabón, el aceite, el alcohol y el agua. En la siguiente parte vertimos un corcho, un pedazo de zanahoria, una moneda, una corcholata, y una tapadera de plástico. Esto se hizo ya que queríamos comprobar en qué parte iba a quedar, de acuerdo al peso que tenía cada cosa. Podemos ver cómo la moneda quedó hasta el fondo. De ahí le siguió la zanahoria, siguiendo con la tapadera de plástico y finalmente el corcho, ya que es el más liviano. De acuerdo con nuestros cálculos podemos ver que la miel tuvo la mayor densidad, siguiendo con el jabón, el aceite, el agua y el alcohol. En el posterior experimento, primero llenamos 2 vasos con agua, después vertimos 2 huevos en un huevo en cada vaso y agregamos a uno sal para ver cómo flota el huevo en donde está el agua con sal, ya que la sal le agrega como cierto peso al agua, mientras que el otro no.
El profe nos ayudó a revolver el vaso con sal, ya que no quería flotar el huevo, y aquí podemos que ya flote. En el siguiente experimento vertimos agua a través de un embudo a una botella de vidrio. Podemos ver cómo tarda un poco en llenarse, mientras cuando tapamos todos los orificios donde podría entrar aire, tarda mucho menos, ya que cae como en un vacío. El siguiente experimento llenamos 2 envases de vidrio, uno con aceite y el otro con agua. Después los pusimos encontrados, bueno, uno arriba del otro. El del agua lo pusimos en la parte de arriba y el de aceite en la parte de abajo. Nomás lo dividía un pedazo de papel. Después retiramos el papel con mucho cuidado. Aquí podemos ver cómo lo retiramos. Con mucho cuidado, ya había quedado un pedacito de papel todavía. Una vez retirado el papel, podemos ver que intercambian de lugar. El aceite se va para arriba, mientras que el agua se va para abajo. Esto ocurre debido a la densidad, haciendo que el agua pase hacia abajo y el aceite hacia arriba. Aquí podemos ver un poco de la presión. Vemos como mi compañera intenta apretar la jeringa con agua al ver que no puede. Intentó un compañero mío y él sí pudo, ya que se comprimió el fluido. Llenamos un globo con agua y otro lo inflamos. Podemos ver cómo el agua toma la forma del globo, mientras que el que se infló, el aire intenta salir. Aquí podemos ver que por la capacidad de la capilaridad, el agua baja hacia el vaso de plástico a través de la jerga. Aquí podemos ver la propiedad de la cohesión. Vemos cómo se moja una parte del papel y va subiendo hacia arriba. Aquí también podemos ver un poco de la cohesión y la capilaridad, cómo podemos mojar un pedazo del estambre y ver cómo se va humedeciendo poco a poco. Aquí se mezcló agua con maicena para crear un líquido no newtoniano. El líquido no newtoniano, es un líquido que al reaccionar con una fuerza o al implementarle una fuerza se comporta como un sólido. Y al no invertirle nada de fuerzas se comporta como un líquido. Aquí mi compañera le intentó golpear y vemos cómo se comporta como si fuera un sólido, y al no invertirle tanta fuerza parece líquido. Después hicimos la prueba de la viscosidad. Podemos ver cómo cada líquido se tomó 10 mililitros con la jeringa y de ahí se soltó en una tabla de 33.8 centímetros. De esta forma sacamos la velocidad y podemos
darnos cuenta cuál era el más viscoso y cuál era el menos viscoso. Primero comenzamos con el agua, después con el alcohol, después con el jabón, el aceite y finalmente con la miel. Se tomaron los tiempos de estos fluidos desde que se suelta en la tabla hasta que llega al suelo. Se usaron 2 temporizadores, ya que para tener un resultado más preciso. Como resultado quedó que el aceite era el que tardó más, con 0.6 centímetros sobre segundo, haciéndolo el más viscoso. Después la miel, el jabón, el alcohol y el agua. Conclusión: los experimentos realizados ayudaron a entender mejor las propiedades como la densidad, viscosidad, capilaridad, presión atmosférica y cohesión. Se observó que cada fluido tiene una densidad diferente, lo que influye en su flotación y mezcla. El aceite resultó ser el fluido más viscoso, mostrando mayor resistencia al fluir. La capilaridad explicó cómo el agua sube por tubos delgados gracias a la cohesión y adhesión, y también se comprobó cómo la presión atmosférica afecta el comportamiento de los líquidos en conjunto. Estas propiedades permiten entender cómo se comportan los fluidos en distintas situaciones.